Una de las cosas más interesantes que nos muestra las Sagradas Escrituras es lo que a veces nosotros pensamos que está mal, y es cuando los hombres reciben renombre, reciben fama. La gente dice, no, eso no está bien, eso no está correcto, que la gente sea famosa, sea conocida, sea muy reconocida. Porque a veces pensamos que esto solo es parte de los grandes deportistas o de los actores de cine, las grandes estrellas que llama la gente entre comillas en el mundo de la farándula. Pero qué interesante cuando nos encontramos pasajes en la Biblia donde dice que Dios sí le da fama a los mortales. Dios honra a los que le honran, dijo el profeta. Y en el caso de Salomón, un rey importantísimo en el destino de Israel, en el capítulo número 10 de Primera de Reyes nos encontramos con que Salomón tenía fama de Dios. Dios le había dado a conocer a Salomón en todas partes del mundo contemporáneo de aquellos días, conocido, y dice así en el verso 1, oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Aquí dice, eso sí, que la fama que había alcanzado Salomón era por causa del nombre de Jehová. Era por servirle a Dios, por honrar a Dios, por haber sido una persona que se entregó de corazón para continuar la visión de su padre David, cual era levantarle una casa maravillosa al Señor en Jerusalén. Y por causa de esa dedicación y esa determinación, por causa de honrar el nombre de Dios, levantar cantores, músicos, trompetistas, levitas, profetas, para honrar a Dios, entonces Dios le devuelve a esa semilla o a esas semillas que él siembra espirituales, le devuelve una cosecha maravillosa. Y dentro de esa cosecha está ser afamado, ser conocido, al punto de que este pasaje lo que hace es prepararnos para decirnos que la reina de Sabá, una reina importante en el contexto de las naciones, ahora ella ha oído de la fama que Salomón había alcanzado. Se había hecho famoso, pero no solo entre el pueblo, no solo entre la familia de Israel, se había hecho famoso Salomón entre los reyes de la tierra. Dios le había dado renombre, le había dado fama por honrarlo a él, y ahora una reina determina moverse con todo su séquito, con regalos, presentes, entendiendo que el hombre al cual va a visitar es un rey como ella, pero que tiene dotes especiales. Está bendecido por el Dios al que sirve, Jehová de los ejércitos, Yahweh, o bien como nosotros a veces señalamos tomando del libro del Génesis el nombre Adoshem, Hashem, el Dios que tiene el nombre más alto de todos los nombres que se nombran. La mujer sabe que este es un rey que tiene posesiones, tiene riqueza, pero que tiene algo que ella no tiene, y ese es el motivo de su renombre y de su fama. Y entonces mira lo que dice el verso 1, que ella vino a probarle con preguntas difíciles. Es obvio que ella no estaba tan interesada en dineros, en riquezas, sino que ella quería saber si de lo que se hablaba de Salomón, que era su mejor tesoro, como hemos señalado ya en programas anteriores, era la sabiduría de Dios que él le pidió al Señor cuando él comenzaba su reinado, sacrificando 1000 animales con tal de que la presencia de Dios viniera. Y cuando Dios se manifestó, él le pidió, porque Dios le había dicho, pídeme lo que quieras. Dios se agradó. Dios fue tocado profundamente por el sacrificar de Salomón constante, continuo, determinado a hacer bajar su gloria y su presencia. Y cuando Dios contacta a Salomón, le dice, pídeme lo que quieras, que yo te lo daré. Y Salomón, pudiendo pedir de todas las cosas, él solamente pidió sabiduría y ciencia para conducir al pueblo. Entonces Dios le dijo, como no pediste riqueza, ni largura de días, ni fama, yo te voy a dar lo que pides, sabiduría, ciencia, pero además te voy a dar riqueza.
Y entonces Salomón recibe de Dios la bendición financiera, recibe la aprobación de la construcción del templo. Dios hace prosperar el reino de Salomón de una manera impresionante, al punto que construye la casa real y la casa de Dios, y Dios le prospera en todo, dice la palabra. Pero ahora él tiene un tesoro. Es la sabiduría que Dios le entregó, es la sabiduría que pidió a Dios y Dios se la regaló. Ya lo dicen los apóstoles en el Nuevo Testamento, que si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, quien se la dará. Bueno, en el caso de Salomón pidió de la sabiduría gubernamental, pidió de la sabiduría y de la ciencia para conducir un pueblo, ciencia y sabiduría en la administración, ciencia y sabiduría en lo que era la agricultura, digámoslo, los ministerios que hoy pululan entre nuestros gobiernos, turismo, hacienda, tecnología, lo que hubiese en aquellos días, transporte, lo que hubiese en aquellos, toda la gente que servía con Salomón en el gobierno de Israel, todos fueron prosperados porque Salomón recibió de Dios la sabiduría y la ciencia. Bueno, esta reina viene desde lejos, cargada de presentes, para ver qué es lo que tiene Salomón, si la fama es verdad. Y entonces nos dice la palabra, aleluya, y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias aromáticas que eran muy costosas, y oro en gran abundancia, y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón le expuso todo lo que en su corazón tenía. Ella venía cargada de especias aromáticas de gran valor, venía cargada de oro y de piedras preciosas, pero tenía una carga. Quería conocer de la sabiduría de Salomón. Esto lo que nos dice es, ella venía con presentes dispuesta a regalar todo, pero primero quería saber si era cierta esa fama acerca de la sabiduría del rey. Y dice el verso 3, y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase. Qué lindo es. Vuelvo a reiterar en este programa Leña para el Fuego, cuando un gobernante, sea un presidente, sea un gobernador, sea un alcalde, sea alguien que ejerce un puesto importante en la política de su nación, un senador, una vicealcaldesa, o bien un diputado, o alguna persona que está a cargo de una municipalidad o es parte integral como un munícipe, decimos en Costa Rica, que pudieran honrar a Dios de tal manera que a la vez en ese honrarlo Dios pueda manifestarse a ellos y ellos ser inteligentes espiritualmente y pedirles sabiduría. ¿Cuántas cosas maravillosas podríamos ver en nuestros países, en nuestros estados o provincias o en nuestras comunidades, cantones, decimos en Costa Rica, barrios también hay en nuestra tierra? Qué lindo sería que estos hombres o mujeres, honrando a Dios de tal forma que Dios se manifieste, que Dios les haga entender que les puede dar lo que quieren, pero sobre todo sabiduría y ciencia para conducir los destinos de una nación o de una comunidad. Esto nos dice que no es muy fácil entonces sin Dios, que no es muy fácil sin tener a Dios poder hacer un buen gobierno, poder conducir bien un país, por más sabio y entendido que sea. Quizás no lo logre, mas cualquiera que pueda adorar y honrar a Dios sí que puede lograrlo, porque es con la sabiduría delegada por Dios que lo puede alcanzar a hacer. Y dice el verso 4 que cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón, y mire qué más vio, y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y vestido de los que les servían, sus maestresalas y los holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, ella se quedó asombrada y le dijo al rey, verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Y mire lo que agrega, bienaventurados tus hombres
Dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Y luego se desborda en regalos. Qué maravilloso es una reina que llega para ver si es cierto, si la fama que alcanzó Salomón o que llegó a ella es verdad. Y ella viene a ver la sabiduría en ejercicio, la sabiduría en acción, y es impresionada con todas las preguntas que hace a Salomón de lo que había en su corazón, y él se las contesta sin fallar. Pero además de eso, ella pone el ojo en todo lo que hay. Ella quiere ver si como él habla también actúa, a ver si todo lo que hace es consecuente con lo que habla, con lo que enseña. Y dice que ella queda totalmente anodanada con la casa que Salomón había edificado. Recuerden que Dios lo prosperó para construir 2 casas. Una, el templo de Jerusalén, y número 2, la casa real. Salomón recibió la bendición del Eterno para establecerle casa en Jerusalén y la casa real. Y ella queda anodanada al ver la casa que ha edificado. Un rey prosperado, un rey bendecido por Dios. Pero además de eso dice que ella se queda absorta. Ella queda tocada profundamente al ver la comida de la mesa de Salomón. Esto es una reina, no era una persona que se estaba muriendo de hambre, una persona indigente con carestía de alimentos. No, esta era una reina acostumbrada a comidas, manjares especiales. Ahora ella dice que queda asombrada por la clase de comida que tenía Salomón. Había una sobrebendición, una sobreabundancia sobre este rey. Pero además de eso dice, y las habitaciones de sus oficiales. Eso significa que no solamente el rey comía bien, estaba bien, su casa estaba bien, sino que él, aleluya, había desbordado la sabiduría y la construcción y la arquitectura para envolver hasta sus oficiales en las casas, las habitaciones. Y dice, y además estaba absorta por el estado físico y los vestidos que tenían todos los que le servían a Salomón y los maestresalas, los acostumbrados a los banquetes y a la organización de las comidas especiales. Y todo esto, y ella se asombra. Reitero, era una reina acostumbrada a precisamente gente que le servía, a buenos vestidos, buena ropa, buenas habitaciones, una buena casa. Pero ahora queda tocada profundamente por lo que ve. Es una sobreabundancia, una prosperidad sin medida la que Dios le da a un rey por causa de que él le ha honrado. Y dice que además ella quedó impresionada por los sacrificios que Salomón le ofrecía a Jehová. En un pasaje paralelo en el libro de las Crónicas nos dice que ella quedó asombrada por la escalinata que Salomón tenía para subir a la casa de Dios. Aquí nos dice paralelamente que ella quedó asombrada por los sacrificios. En otras palabras, la llamada escalinata de Salomón, la escalera por la que subía al santuario, era una escalinata de sacrificio, de adoración, de alabanza, de entrega, de reconocimiento de la grandeza de Dios. Ella queda, en otras palabras, totalmente impresionada por la adoración que Salomón le da a Dios, por la exaltación que el rey le brinda al Dios omnipotente. Alabado sea el nombre del Señor. Y entonces es cuando ella hace su aquilatación ahí, ella mide, ¿verdad? Ella mide, ella dice, bueno, vine por una fama, pero veo que lo que me han dicho no es nada, es la mitad lo que me hablaron. Veo que es una persona muy rica, con posesiones, pero veo que no solo él, sino el pueblo, los maestresalas, los sirvientes, la gente, que las comidas van más allá de un rey común, y los vestidos también. Dice, nada de lo que me dijeron es tal y como me lo dijeron, sino que esta es al menos la mitad, es muchísimo más la sabiduría, el esplendor y el renombre de Salomón. Y entonces ella prorrumpe en algo que es importante para usted, para mí, leer y declarar otra vez. Y es que muchos gobernantes a veces hacen pactos con Dios
A veces sus familiares hacen pacto con Dios, a veces su pueblo hace pacto con Dios, aunque ellos sean tibios en eso. Pero Dios los comienza a bendecir porque alguien pagó un precio. Sea el padre, sea la madre, sean los abuelos, sean los súbditos, sea el pueblo que lo lleva, en el caso de un gobernador o de un presidente. Pero en este caso, aleluya, se olvidan de Dios. Pero en este punto particular, esta reina dice: bienaventurados los hombres, dichosos los siervos que están continuamente delante de ti. Ella reconoce la grandeza, la fama, la sabiduría, la ciencia que brota de Salomón, reconoce la prosperidad, la abundancia de sus súbditos y de sus servidores, pero también reconoce que esa sabiduría y ese esplendor es por causa del Dios de Salomón. Por eso dice el verso 9: Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel y te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Ella está clara, está enfocada, ella está dirigiendo su mirada hacia aquel que hace que Salomón sea tan sabio, sea tan famoso, sea tan próspero, que su reino sea tan próspero, y ella levanta su mirada y su mano y su alabanza y adoración al Dios Jehová de los ejércitos, que es quien ha puesto a Salomón, quien lo llevó a ese punto, quien le honró a su padre David para tenerlo a él como rey, y también le dice: él te ha puesto a ti para que en medio de Israel, a quien Dios ama, tú hagas justicia y hagas derecho. Alabado sea Dios. Y entonces, después de declarar quién es el causante de la bendición de Salomón y de Israel, quién es el que provee todas las riquezas para Salomón e Israel, entonces ella, no pensando que él tiene mucho, se desborda en darle mucho más y dice: aleluya, que le dio 120 talentos de oro y mucha especiería y piedras preciosas. Nunca vino tan gran cantidad de especias como la reina de Saba dio al rey Salomón. Aleluya, qué extraordinario. Aquí podemos hacer una conclusión sencilla pero profunda a la vez. El rey que honra a Dios, Dios lo engrandece, Dios le da fama y renombre entre los pueblos. El gobernante que honra a Dios, Dios le da fama, le da renombre y lo engrandece entre los pueblos. Que Dios nos dé gobernantes así, que le pidan primero que nada a Dios sabiduría, que le pidan primero que cualquier cosa terrenal, aún necesaria, que le pidan sabiduría y ciencia para gobernar. Porque entonces Dios se desbordará en esa sabiduría que correrá como el agua por muchos lugares y le dará fama y a la vez le dará renombre y le dará riqueza. Oremos para que en nuestras naciones suceda esto así. Padre bueno, en el nombre maravilloso de Jesús, te alabamos y te exaltamos, Señor, por estos ejemplos bíblicos que nos hacen ver cómo podríamos nosotros prosperar y mejorar en medio de todas estas situaciones de crisis de nuestros pueblos, si tan solo tuviéramos gobernantes que te honran, gobernantes que están dispuestos a levantarte morada, no solo física, sino morada espiritual, llevando a tu pueblo a la alabanza y a la adoración, pero sobre todo, como en el caso de Salomón, Señor, que impresionó a la reina de Saba, la forma en que él te adoraba, la forma en que él te honraba. Oh Dios mío, entonces eso repercutirá sobre todos los gobernados de estas naciones que tienen un rey que te honra. Ellos vivirán bien, tendrán buenas habitaciones, tendrán buena comida, tendrán vestuarios, tendrán trabajo y serán reconocidos sus labores donde estén. Bendice al pueblo, Señor. Bendice a las naciones de la tierra y especialmente en América, dándonos, Señor, gobernantes que te honren, porque entonces sabemos que el renombre y la riqueza vendrán sobre el pueblo también. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Recibe mi cariño, mi bendición, y nos estamos viendo y oyendo mañana a la misma hora de hoy en Leña para el Fuego.